¿Ah? Se cogen Esto con el sí, pie. claro, que se lo cogen. Pero a ese, por favor, de que está en la Claro, cuneta, apuntáis con el pie. El quiero único decir. que se fijó fue el ojo. ¿Qué cosa? Ojo de lince. Oye, ¿quién no si es sensible, pues? Obvio, pues, Yo también soy sensible. Nosotros preocupados del cambio climático. Ya. Oye, ¿y ya hablaron de Juego de Tronos, no? Sí. No, pero Sí, no vamos a de decir hecho, nada hablamos más. justamente de eso. Sí, no pucha, nada. me lo perdiste todo re bueno. Repitámoslo. Capítulo. Ya, Pongamos el pero- capítulo. No, pero olvídenlo. No, yo lo único que dije fue de Juego de Tronos, y lo insisto, Juego de Tronos, agárrense esos 5 minutos de diálogo entre Tyrion Lannister, el Tyrion enano, Lannister. y el pelado Varys, asesores, los dos asesores de la reina. Esa discusión, 5 minutos, en medio de la mierda que va a quedar. Esos 5 minutos son la mejor discusión que yo he visto en mucho tiempo sobre el poder, la autoridad para ejercer poder, lo que debe hacer y lo que no debe hacer un gobernante, lo correcto, lo incorrecto, si es que hay intereses o solamente hay conveniencia. Claro, y decía, ¿qué pasa si gobiernan juntos? ¿Qué pasa si gobiernan por No, separado? es muy interesante. Son Nadie no lo ha visto, así condensados. que los spoilers le van a molestar. Ya. Sí. Ya. No, los guionistas de Tremendo. esta serie son impresionantes. Sí, tremendo. Tienen cosas. Y ahora tenía más luz el capítulo. ¿Ah? Tenía más luz el capítulo. Tenía más luz el capítulo. Ya, El y no capítulo podemos decir anterior nada más. estaba- No podemos No decir digan nada nada más. más, porque yo no la pude ver. podemos decir nada más. Oye, yo quería hablar Ya, sobre Karina. un Quería poner un tema. Sí, Karina. sí. Bueno, más allá de que yo creo que la Claudia también lo va a querer poner después, que el del cambio climático, me parece súper relevante lo que está pasando entre el Ministerio Público, los tribunales, los jueces, o sea, está todo muy Game of the mezclado, Thrones. claro. Lo que está pasando con la nominación de Luxic a la corte, lo que está pasando Dora con Luxic. sí, Dora Luxic, lo que está pasando con el fiscal nacional que se retracta Del acuerdo. con la conferencia episcopal. Episcopal. Lo que pasa con el fiscal Arias, lo que está pasando en Rancagua, lo que pasa, y así sucesivamente. Creo que hay un golpe bastante fuerte dentro del Poder Judicial o todo lo que tenga que ver con los procesos judiciales, que lo que me parece y me llama mucho la atención, nosotros el año pasado insistimos en la solicitud de destitución del fiscal nacional. Fue una pelea muy, muy dura, que la perdimos. Yo creo que eso es indiscutible decirlo. Nosotros lo perdimos. Fue unánime la decisión de mantener al fiscal nacional. Pero hoy día, ¿quién más lo pone entre Pero a lo mejor están cuerdas? arrepentidos ahora. ¿Quién más lo pone entre cuerdas? Yo creo que aquí súper importante los análisis es el sentido de cómo le afecta un tema a la opinión pública y lo que pasó con el caso del acuerdo con la conferencia episcopal y cómo salen las víctimas de abusos de la iglesia a decir no, con ellos no hablamos más, incluso uno dice no voy a descansar hasta que el fiscal nacional renuncie, genera un impacto mucho más fuerte en la gente, en la opinión pública y que hace que el fiscal nacional se retracte. Yo creo que esos dos momentos marcan un síntoma de deterioro, pero no solo eso, sino de la influencia y el impacto que tiene cuando el tema está muy arraigado. O sea, la gente está muy arraigado el verse puesto al lado de las víctimas del abuso de Caradima, de lo que está pasando con todas las víctimas de la iglesia. Es que no solamente las víctimas de Caradima, porque todavía no estamos viendo justicia propiamente tal, porque se están sabiendo casos que están prescritos porque ya pasó mucho tiempo y en los cuales se ha investigado, porque es bueno que la gente sepa una cosa, que independientemente que el crimen o el delito ya expiró, para que se entienda, igual la fiscalía puede investigar para saber lo que se llama la verdad judicial. Y en esa verdad judicial, o lo que ha investigado la fiscalía, se ha podido evidenciar cómo la iglesia de manera sistemática habían ocultado todo este tipo de casos. La demanda civil que se presentó por parte de las víctimas de Caradima en contra de la iglesia, que le dio 100 millones a cada uno, creo que eso está en apelación, pero es una señal tremendamente importante. Y por otro lado, considero que es insólito que tengan que firmar un protocolo para colaborar con la justicia. Yo cuando lo leí dije, ¡oy, qué bueno! O sea, ahora la iglesia con este protocolo no va a cometer delito y va a cooperar con la justicia en las investigaciones. O sea, era tremendamente inédito y creo tremendamente indignante para las víctimas de los abusos. Pero por otro lado, había un elemento que era tremendamente preocupante. No solamente la mala señal de lo que estaba haciendo la fiscalía, la verdad yo no sé quién asesora al fiscal en esa materia, pero que permitía
una entrega de información de manera bidireccional en una investigación judicial. O sea, a mí nadie me aseguraba que la persona que firmó el documento por parte de la Iglesia es un posible abusador y que probablemente, producto de las investigaciones de la Fiscalía, iba a aparecer su nombre. Estoy diciéndolo de manera bien hipotética. Pero producto de este protocolo, la Fiscalía de cierta manera también podía entregar la información a la Conferencia Episcopal, porque decía que era un protocolo de intercambio de información de manera amigable, salía ahí el texto. Entonces, ¿dónde se ha visto? Y esa yo la pregunta, ¿dónde se ha visto que en una investigación judicial yo tenga que estar entregándole información reservada a los posibles autores de los delitos, po? Sí, pero a lo que yo me refiero así como de cómo se remece con algo el Poder Judicial. Sí. El fiscal nacional que se había mostrado muy intocable, muy incuestionable, con tener como la sartén por el mango constantemente en cada una de las aristas que se le abría. Lo que pasó cuando nosotros denunciamos y solicitamos, los parlamentarios Frente Amplio hicieron la solicitud de destitución con otros de oposición también del fiscal nacional, por hablar de hacer justicia un poco imparcial, no igualitaria en definitiva. Y hoy día se pone de nuevo y hoy día él retrocede, pero además un poder judicial que está bastante complejizado. O sea, el nombramiento de Dora Luksic no es menor lo que se le está cuestionando, desde haber fallado en casos que estaba inhabilitada por el Banco de Chile, y hay otras causas más, incluso en la Corte de San Miguel. Entonces, a mí me parece que lo que se está poniendo en tela de juicio no es menor, que está pasando muy, muy colado, y como antes algo que no les molestaba para el nombramiento de una ministra de la Corte, hoy día digan sí, podría ser, pero todos esos antecedentes yo no creo que ni los parlamentarios ni el gobierno no los tuvieran sobre la mesa. Una cosa es que salga a la luz pública y otra es que el mundo que tiene que decidir ese nombramiento no lo supiera. Que ahí se me acaba la ingenuidad. Lo que pasa es que estamos viendo una situación que es media curiosa. Los nombramientos siguen teniendo lógica de binominal. Sí. Te toca a ti, me toca a mí, te toca a mí, a pesar de que el sistema cambió, de que entraron nuevas coaliciones, entraron nuevos partidos, la cosa se te abrió de una manera, pero tú vas a ver que la proposición que hizo el presidente Piñera respecto de Dora Luksic para integrar la Corte Suprema sigue la lógica estricta de me toca a mí. Sí, sabes que a lo que está diciendo Fernando, estoy totalmente de acuerdo. Incluso está pasando en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también está la lógica del binominal, del Consejo. No sé cuándo son las próximas, los nombramientos, pero también está la lógica, entonces, algunos consejeros de la derecha, otros consejeros de la ex nueva mayoría, y la tercera fuerza, por ejemplo, el Frente Amplio, no aparecen los nombramientos. Y yo creo que esa lógica binominal estoy totalmente de acuerdo que está presente, no ha cambiado aún. Pero refiriendo un poco a lo que decía Karina, a mí me parece que hay una crisis del Poder Judicial grande, poderosa, más allá de los diferentes hechos que vamos conociendo, hechos noticiosos, hay una crisis potente y yo no veo por dónde va la salida. No veo luces para eso. Y se suma a la crisis de la Iglesia Católica, a la crisis del mundo evangélico. Hay crisis institucionales que son fuertes y no sabemos cuáles van a ser los resultados. Uno puede vaticinar, uno puede tirar proyecciones casi al estilo de proyecciones estadísticas, lo que sucede cuando hay crisis de instituciones importantes en una sociedad. Pero yo creo que estamos al límite. No veo una salida potente. Y Abbott, yo creo que, a mi juicio, él debería pegarse como dicen el mundo político, un paso al costado. Por no decir asumir su responsabilidad política. Que asuma su responsabilidad política, porque ya es impresionante la falta de respeto del Poder Judicial. Sí. Es que lo vemos todos los días, ¿cachai? Y no hay justicia, como decías tú. O sea, el caso de la Iglesia Católica, no vemos justicia cuando salieron, mira, todos los tweets de las redes sociales de Fundación para la Confianza, de la red de Laico, de la red de mujeres laicas, todos denunciando este hecho. Fueron los primeros que aparecieron. Hoy lo que costó que saliera
Barros de Osorno, pues iban a la misa con ¿Te globos acordás? negros, lo Como increpaban 3 y todo, y años. aún así estuvo, pero inamovible. 3 años, sí. Pero yo creo que dentro de todo lo malo es positivo la existencia de estas crisis porque permiten hacer reformas y cambios. Hay que ahora lo importante es que el poder político y especialmente el Congreso, bueno, identifique cuáles son los problemas que hay y puede efectivamente hacer cambios legales para poder tener una mejor justicia, porque Poder Judicial necesitamos sí o sí, Sí, por Fiscalía supuesto. necesitamos sí o sí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para que estas cosas no se vuelvan a repetir en el futuro? Yo creo que hay que... nos llenamos de temas. Empecemos poco menos a depurar. Ahí sí converjo con Estamos Óscar. hablando de Poder Judicial, eso fue lo Claro, que el Poder Judicial, pero tenemos la Iglesia metida, bueno, después tenemos, ¿cierto?, el tema de la corrupción dentro de las instituciones, especialmente ahora estamos recién dándonos cuenta de la corrupción que está en los tribunales, materializado en Rancagua, pero el punto del acuerdo entre Fiscalía y la Conferencia Episcopal, cuando el Poder Judicial, ¿cierto?, cuando el Ministerio Público, ¿cierto?, el que investiga delitos por parte del Estado, te pide información, no tiene por qué haber un acuerdo. Es porque somos una organización, entonces, bueno, nosotros tenemos ciertas preferencias o ciertos privilegios para darte información. Esta, ¿cierto?, información cruzada o que tú me pagas informaciones, después yo te doy sobre la investigación de delitos, no me parece correcto. Creo que cuando el Estado, en su derecho de poder investigar delitos, exige información, no tiene que haber un acuerdo. Y por lo tanto, un acuerdo que duró 6, 7 días y que después se cayó, ya... Vaya uno a saber qué hubo entre esos 6 días, por qué se cayó, por qué se suscribió. Creo que la autonomía o el poder que tiene la Iglesia hoy en día se tiene que desconocer. Y no desconocer en el sentido de que hay que, ¿cierto?, atropellarla y investigar todo, sino que, y vuelvo al punto, cuando el Estado o el Poder Judicial pide una información de acuerdo a delitos sexuales de niños, ya estamos hablando de niños, la organización, las personas, cualquier sea la forma de organización de una sociedad, tiene que dar esa información y no tiene por qué existir acuerdo. ¿Ya? Y en ese caso, nunca tuvo que existir acuerdo, o sea, que se caiga también una mala señal, pero que exista acuerdo también. Va a salir luego, Esteban, va a salir luego la historia del acuerdo, porque por supuesto. Yo decía ayer en la editorial, ¿quién propone el acuerdo? ¿Lo propone el Ministerio Público, la Conferencia Episcopal, o lo propone la Conferencia Episcopal al Ministerio Público? A todas luces me da a mí la impresión de que está mucho más interesada la Conferencia Episcopal que el Ministerio Público en el acuerdo. Hay es que yo lo encuentro súper bueno lo que pusieron en Radio La Clave me tengo que sacar estos lentes porque son los otros que no los traje. Dicen James Hamilton dice: son como víboras, hablan y te embolinan la perdiz, y lo que hicieron es adueñarse de la Comisión Chicluna. La Conferencia Episcopal engañó al Ministerio Público. Bueno, y yo creo que, claro, es es una por ahí. opinión que yo lo Bueno, pero ellos tuvieron una reunión con el ministro, o sea, con el fiscal nacional, así que manejan más información de la que manejamos hasta ahora. Entrevisté a Jimmy en la mañana y con todo que fue bien áspera la reunión. Con Abbott. Bien áspera, bien dura. Y llegó a la conclusión, Hamilton, que si es que hay que buscar aquí a un ingenuo y a un aprovechador, el ingenuo fue el Ministerio Público y el aprovechador fue la Conferencia Episcopal. O sea, me imagino que el acuerdo fue, si quieres información, te la vamos a dar, pero de acuerdo a ciertos márgenes de negociación. Estoy pensando en el sentido de cómo se hizo el acuerdo. Sí, yo sí creo que en buena fe se pudiese creer que hay ingenuidad, pero a mí me preocuparía que alguien del Ministerio Público y al final el fiscal nacional fuese ingenuo. O sea, por ningún lado yo creo que el fiscal nacional tiene algún gramo de ingenuidad. O sea, está a cargo del órgano persecutor más importante de Chile. Entonces, no puede ser que alguien ingenuo sea fiscal nacional. O sea, creo que hay cosas que no calzan y que más bien tienen que ver con este criterio de pensar o pretender que las instituciones funcionan cuando nada pasa, que mejor esconder la mugre bajo la alfombra. Creo que eso deteriora las democracias en vez de fortalecerlas. Yo creo que en definitiva, históricamente siempre las instituciones van a estar en crisis porque una cantidad de demandas le ingresan mucho mayor de la solución y las satisfacciones que pueda generar. Entonces eso va a generar sistémicamente crisis. El problema es cómo tú las enfrentas para resolverla y para canalizarla, resolverla y que no genere el colapso, que es distinto.
Yo creo que ni el fiscal nacional, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, ni incluso el Ejecutivo con sus proyectos de ley están buscando canalizar y resolver y conducir las conflictividades de las instituciones, sino que más bien lo que están viendo es que la crisis, cómo hacerlas colapsar. ¿Cómo pasa el día, hombre? Cuando tú tienes 7 u 8 frentes simultáneos, la forma de administrarlo es básicamente tomarlos individualmente y ver que ojalá pase el día sin mayor daño y tratar como de controlar. Como un estilo Scarlett O'Hara. Mañana será otro día. Hacemos una pequeña pausa. Pasamos de Game of Thrones. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. A las 11 de la mañana, de lunes a viernes, Emprender es Clave. Impulsamos a los emprendedores de hoy. Hoy día estamos viendo una sociedad y un periodo de transición donde ya no basta hacer buenos negocios, sino además es necesario hacerle bien a la sociedad. Y eso es mucho más rentable, te permite tener mayor tracción. Entonces, claramente, uno de los hitos más importantes para este 2019, que queremos invitar a todos los emprendedores, es entender muy bien el por qué están haciendo las cosas, por qué existe su emprendimiento. María Elena Dresser te aconseja porque hoy Emprender es Clave. ¿De qué manera también son las entidades financieras, son los bancos, es la superintendencia la que nos está entregando una información que sea más clara? Porque una cosa es lo que puede hacer la academia, lo que pueden hacer los colegios, de qué manera también nosotros en las casas comentamos con nuestros hijos sobre temas financieros que muy pocas veces se comentan por lo demás. Pero también qué están haciendo las instituciones que deben simplificar finalmente el lenguaje para que la gente pueda entender mejor qué es lo que está pagando, con qué podría rentar. Emprender es Clave, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, 92.9. Somos innovación. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. ¿Y vamos a poder descubrir su vida salvaje y naturaleza única? Sí, y visitar los 12 discípulos. Y nadar en Saint Kilda Beach. Y conocer los koalas y canguros. ¡Vámonos ahora! Vamos a Melbourne a descubrir un paraíso turístico al otro lado del Pacífico por menos. Con 5 vuelos a la semana, no hay excusas para no volar a Australia. Encuentra ahora tus pasajes en latam.com. Si quieres recibir pagos con tarjetas bancarias y vender más, llegó Compra Aquí de Banco Estado. Una pequeña maquinita blanca con la que podrás seguir creciendo, sin importar cuál sea tu negocio. Entra a compraaquí.cl y compra tu lector de tarjetas pagando solo 29,000 pesos, sin arriendo mensual. Entra a compraaquí.cl y pide la tuya. Compra Aquí de Banco Estado. Ya estamos de vuelta con Combinación Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. Empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Expreso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes lo esperan para recargar su día. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid, disfrute de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. Reservas al 222-335-1000 o en el hotel Sheraton.com/Santiago. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque el punto de venta más cercano en bateriahankook.cl. Tenemos libros para regalar, gentileza de Me Gusta Leer CL. Tenemos el libro de Bob Woodward. Bob Woodward fue uno de los 2 periodistas del Washington Post responsables de haber revelado todo ese escándalo que dio con la situación de la primera renuncia de un presidente de Estados Unidos en la historia, el caso Richard Nixon, y a partir de ahí ha escrito un libro sobre cada una de las presidencias que siguen. Lo hizo sobre Clinton, lo hizo sobre todos los demás, Obama, y escribe Trump en la Casa Blanca. El título es Fear, miedo. Trump en la Casa Blanca, de Bob Woodward, y el último de Stephen King,
que es La caja de botones de Wendy, de Richard Gismar, que tiene nombre, creo, original, en inglés para decirlo, bueno, Wendy's Button Box. El hecho es que esta caja de botones de Wendy, de Stephen King, es también un libro que daremos, #combinación clave, @ me gusta leer CL. Combinación clave. Ya, ¿por qué no nos explicas un poco, Oscar, qué fue lo que pasó ayer con esta moción que hizo el Ministerio de Justicia, donde volvió a colocar la idea de los roles de padre y madre respecto de las adopciones? Sí, mira, hoy día y mañana se va a votar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la modernización a la ley de adopciones. ¿Ya? ¿Es en comisión? Eso en comisión, sí. Se vota mañana, creo que pasa sala, hoy día en comisión, mañana sala general. Sí, entonces la modernización de la ley de adopciones, que incluye la posibilidad de la adopción homoparental, que parejas del mismo sexo pueden adoptar. En el proyecto original que envió el gobierno apareció una frase que nosotros consideramos que daba una clara preferencia, que decía que aquellas personas que quieran adoptar tienen que cumplir o tienen que manifestar claramente el rol de padre y madre. Entonces, si tú pones padre y madre, lo que estás diciendo de que tienes que darle preferencia a una pareja heterosexual, porque está compuesta por papá y mamá, dejando afuera nuevamente o fuera del ámbito, digamos, del juez de familia, de considerar de manera especial solamente a este tipo de parejas, dejando fuera las parejas del mismo sexo. Nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Justicia a puerta cerrada, la verdad que no fue para nada, fue una reunión muy tensa, donde dimos a conocer de que esto era un proyecto discriminatorio y que primero estaba prohibido por la ley antidiscriminación y segundo era parte del acuerdo de solución amistosa que el mismo ministerio había ratificado, pero que sin embargo no estaba cumpliendo, porque el acuerdo de solución amistosa que firmó el Móvil con el Estado de Chile dice que cualquier proyecto de ley que tenga que ver con la diversidad sexual tiene que ser conversado con la contraparte. Claro. Aquí nosotros nos enteramos cuando llegó al Congreso. No formaron ninguna comisión. No, nada, cero, nada. Y el ministro dijo que él no lo entendía así, esta frase, digamos, de padre y madre. Sin embargo, nosotros conseguimos que en el Parlamento, incluso con apoyo de Bópoli, esa frase fuera... Sebastián Keita la aprobó en la comisión, esa modificación. Fuera sacada esa frase, sin embargo... Sacaron padre y madre. Claro, si no, no se salió, no se sacó solamente para que no se dé una preferencia en especial a ningún tipo de pareja, pero sin embargo, hoy día ya a través de los medios de comunicación se supo de que el Ministerio de Justicia, es decir, el gobierno, nuevamente repuso esta frase que para nosotros es profundamente discriminatoria. O sea, seguir considerando a las parejas del mismo sexo como parejas de segunda clase es tremendamente brutal en el 2019. Yo creo, Oscar, que además de eso, hoy día veía los comentarios de la defensora de la niñez y hoy día planteaba que se altera o se socava el derecho de los niños y niñas a tener familia. Obvio. Por la búsqueda de los adecuados, porque entre las cosas que dice, el adecuado rol de padre y madre. Y yo creo que es tremendamente discriminador con las parejas del mismo sexo, incluso con quienes pudiesen ser solteros y quisiesen adoptar. Pero yo creo que lo más grave de esta decisión de parte del gobierno es negarle el derecho, que yo creo que además debería ser inconstitucional, quitarle a un niño o niña el derecho a tener familia, cuando el sentido de la familia ya ha trascendido al rol de padre y madre o a un vínculo exclusivamente de un hombre con una mujer, y la familia, o sea, las familias en nuestro país ya han cambiado completamente. Es tremendamente diversa. Es muy diversa. Entonces me parece preocupante que se tome de manera tan liviana y que parlamentarios de la UDI, yo leí hoy día en prensa lo que había dicho Guillermo Ramírez, que le parecía muy oportuno, importante, porque lo que se ponía, que se reconocía que los mejores que pudiesen tener hijos son el padre y la madre. Y no es cierto, o sea, si fuese así, ¿por qué ayer sale el indicador de que 500.000 niños siguen viviendo en condición de calle? ¿Cuántos niños hay en el Sename? Creo que el vínculo no pasa por un vínculo heterosexual o el exclusivo en función del matrimonio convencional. Pero va más allá, porque finalmente, si somos una sociedad responsable,
todos tenemos distintas experiencias de vida, las personas que nos están escuchando también, y saben que no existe un tipo de familia que sea mejor que otro. Hay madres solteras o padres solteros que lo hacen estupendamente bien criando a sus hijos y se sacan la mugre para entregarles todos valores, principios, cosas materiales para que puedan desarrollarse completamente. Hay abuelos que crían a sus nietos, hay tíos que crían a sus sobrinos, hay familias heterosexuales o matrimonios que crían a sus hijos, como también hay parejas de igual sexo que también están criando niños. O sea, de acuerdo a las estadísticas nuestras, el 10% de las parejas del mismo sexo están criando niños. Entonces, esto es una bofetada a la calidad y a la integridad de ese tipo de familia. Porque finalmente, nosotros no nos tenemos por qué preocupar por la forma de la familia, sino que por la calidad de la familia. Y eso no te lo determina si una persona está casada, no está casada, unión civil, no unión civil, Oscar, etcétera. ¿Esto en qué lugar de trámite está? ¿Está discutiéndose nomás esta moción que acaba de integrar el Ministerio de Justicia? No, esa se vota, se presenta como una indicación y se vota. Se vota. Sí, porque ya se discutió. A mí están de acuerdo con lo que ha planteado Karina y Óscar, obviamente, que es insólito que en pleno siglo XXI estemos en esta discusión. Y solamente recordarles también que de las jefaturas de hogar femenino aumentaron en Chile. Por lo tanto, también debería estar cuestionada entonces esa jefatura de hogar en términos de crianza de niños y de niñas. Y yo creo que, obviamente, si uno empieza a ver los discursos y cómo están votando los que votan siempre en contra de los derechos de las personas, me parece que no nos extraña, digamos, ¿no? El punto es cómo van a votar los que están cambiando su posición, que la han ido cambiando durante los últimos, yo diría, 10 años, que han sido algunos grupos de la democracia cristiana que se han votado por derechos y libertades individuales, así como algunos de la derecha también. Yo creo que esos son interesantes ver cómo van a votar y que efectivamente yo creo que no va a ganar esa moción, Óscar. Yo creo que obviamente va a ganar la moción que tiene que ver con las libertades individuales y que tiene que ver con la posibilidad de elegir ser madre o padre y de acuerdo a la pareja que sea. Inclusive el tema de la adopción individual, yo creo que eso es muy importante, porque si no vamos a tener que cuestionar este 40% de jefaturas de hogar femenina, porque también podrían decir que las mujeres entonces no estamos habilitadas para ser madres, el adecuado rol de madre. Y lo han dicho en el pasado cuando entonces, un niño no tiene las dos figuras. Tengo la esperanza de que estos cambios que se han visto en otro tipo de leyes, como el aborto 3 causales, o lo que está pasando con eutanasia, o lo que también ha pasado con el tema de acoso callejero, que han ido cambiando, lo que hemos hablado acá miles de veces, esta transformación cultural. Yo tengo esperanza de que no vaya a pasar. Y si pasa, tendremos mucho para... Yo también espero que no, porque de hecho, de acuerdo a encuestas de la Universidad Diego Portales, como hay una mayoría arriba, el 60% a favor de este tipo de materia. Lo que sí siento... El problema son las minorías parlamentarias que pueden votar horrorosamente. No, lo que yo sí siento, y creo que me equivoqué, se vota en sala, no se vota en comisión. Fue despachado a la comisión y hoy día y mañana se vota en sala, pero en particular, o sea, artículo por artículo. Por eso ingresan las indicaciones. Sí. Claro. ¿Qué es lo que yo siento? Que lo que está haciendo el gobierno es terminar de rematar en el piso prácticamente el acuerdo de solución amistosa. O sea, yo no sé si tiene sentido seguir sosteniéndolo después de lo que pasó con el ingreso de esta indicación. Sí, me imagino que debe ser... Sí que eso... Comienza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un juicio mecánico. Y lo curioso es que el gobierno está reclamando que la Corte Interamericana se mete mucho. No se puede meter. Bueno, y cuando se le citó anteriormente, el gobierno dijo que estaba cumpliendo todos los aspectos del acuerdo de solución amistosa. Fue insólito. Sería buena esa noticia. Me imagino que esta reforma o cierto cambiar este precepto debe ser también por influencia de también grupos conservadores. No sé la intención también del ministro de haber firmado este convenio, ¿cierto? De convenio amistoso, pero creo que se ha cambiado un poco el foco a decir los padres, ¿cierto?, merecen una familia en vez de el niño merece una familia. O sea, si la campaña regularmente ha sido los niños primero, ¿cierto?, el foco de tener una familia nunca debe verse, o no el criterio primordial, ¿cierto?, el privilegiado debe ver los padres al niño, sino el niño a los padres. Y en ese sentido, creo que dar preferencia ya en pleno siglo XXI, con todos los estudios que se dan, porque ya el estudio de que familias o parejas heterosexuales son mejor, ¿cierto?, que con cualquier otra forma de familia, creo que está bastante más alejado de la realidad. Y también el hecho de adecuado
rol de madre y padre es algo súper subjetivo. O sea, no sé lo que es el y adecuado. tampoco la ley lo puede solucionar así como así. ¿Qué es el adecuado rol de padre y madre? Es una cosa que creo que se va a tener que discutir bastante. Y el hecho no solamente esta indicación deja afuera a parejas homosexuales, sino también a padres solteros o madres solteras. Oye, eso es lo que ¿ya? Entonces, es un sinsentido. Y creo que el punto de esto es la preferencia del niño o el derecho del niño a tener familia. Yo recuerdo, ¿Crees que están y esto los niños primero extrapolándolo, para este gobierno? Yo no estoy seguro de eso. espero, la campaña lo dice así, pero quiero decir otra pero cosa. los Cuando, hechos. por supuesto, y lo podemos discutir. Yo creo que van acá y se bajan acá, después suben acá y suben y bajan allá, pero cuando se hizo la discusión de matrimonio homosexual en Inglaterra, cuando estaba Cameron, ya un primer ministro conservador, el minuto del discurso en que él apoya, ¿cierto?, la indicación al matrimonio homosexual, él dice algo bastante importante y que cambió un poco la cultura allá en Inglaterra, es decir, basta, ¿cierto?, de tener una sola visión de familia, porque lo que estamos perdiendo ahora es el concepto de familia. Ya la gente no quiere tener familia. Entonces, si nosotros, ¿cierto?, como sociedad o como incluso Partido Conservador, queremos revitalizar la familia, tenemos que dejar de pensar en una sola forma de familia y pensar en todas las familias, ya, en todas las formas de familia. Y fue un discurso muy importante en ese tiempo, porque empezó a quitar el criterio de un solo aspecto de familia, que era la pareja heterosexual, sino todo tipo de familia. Yo creo que esa discusión se está perdiendo acá. En Chile estamos desde los 90 hablando de los tipos de diferentes familias. En la discusión, en las conferencias internacionales de la década de los 90, precisamente en el 94-95, la que se hizo en Cairo, en Beijing, donde Chile se suma como acuerdo, no como un tratado vinculante, ya se discutía el concepto de familia desde el año 94-95. Claudia. Entonces, solamente para aclarar, digamos, esa discusión se viene dando hace casi 30 años en Chile y aparece cada vez que hay que aceptar la diferencia, aceptar la diversidad. Y va a aparecer cada vez que haya que hacer eso. Es que no es solo eso la diferencia. Yo creo que son posiciones mayoritarias contra, como tú decías, minorías, porque cuando en Chile estos mismos que se niegan a que los niños y niñas tengan familia independiente de su decisión sexual, son los que se negaban o los que querían mantener que los hijos que no fuesen nacidos en matrimonio tuviesen el testamento, la afiliación. Claro, o sea, el derecho a afiliación que ¿en qué año fue? ¿99 98 recién? quería porque mi hijo nació con un tremendo timbre. Un timbre de hijo ilegítimo reconocido por ambos padres. Entonces, me parece que era el fin del siglo XX, principio del siglo XXI, que en nuestro país todavía estos mismos que les niegan a los niños a tener un padre o una madre, o dos padres o dos madres, tengan ese derecho, son los mismos que siempre se han negado a consolidar derechos que son tremendamente elementales para el desarrollo de una persona, del sujeto. Ahora convengamos que esto al final son diferencias profundas en materia de creencias ideológicas, en fin, que se traducen en algún momento dado en una votación respecto de cómo proceder. Y estamos en la antesala de eso. Ya el tiempo de tratar de convencer a aquellos que hay múltiples familias y que por lo tanto debiera haber... Pasó. Estamos en la antesala de una votación sobre si es que debe existir o alguien debe hacer el rol de padre, alguien debe hacer el rol de madre. Mira, y yo he tenido debate en relación a esto con personas principalmente de la UDI y yo les he preguntado, majadero los tipos con el tema del rol de padre, el rol de la madre. Entonces digo, bueno, defíneme cuál es el rol del padre y cuál es el rol de la madre, porque yo no entiendo cuál es. Y se quedan callados. Porque no quieren reconocer que el rol de padre y el rol de madre es un rol de uno que está en una posición privilegiada, que el que golpea la mesa, que el jefe de hogar, etcétera, y la madre es la que cría, la que está en la cocina y qué sé yo. No lo quieren reconocer. Pero bueno, yo los quiero invitar, cuando empiecen a hablar del rol de padre y de madre, bueno, defíname, ¿cuál es la diferencia entre el papá y la mamá, para criar un niño? Se van a quedar piolita, calladito. Ha pasado en el pasado y va a seguir sucediendo ahora en el futuro. Y mañana es la votación. Hoy día y mañana. Es que se vota en particular. Ya, en particular. Son artículos, esto es una votación bastante larga. Pero yo creo que no creo que ganen, fíjate, tengo esperanza que no, yo tampoco creo que gane, pero igual la señal es tremendamente mala. Las úlceras que uno se lleva ya a esta altura. Que juntarse nuevamente con creo que ser accionista de sal de fruta heno, porque ya todos los días es una cuestión nueva. Pero puedes tomar Armonil. No, el tratado no me sirve. No sirve nada, hay que meterle a la avena. No tengo que conseguir receta. A la avena, la estrellita verde. Eso es por lo menos lo que está
en ciernes próximamente respecto del tema de la adopción en distintos tipos de familia. Se va a votar y el gobierno incluye esta indicación donde tiene que es interesante porque la palabra clave es rol. Exacto. O La palabra no es padre, madre. Creo que es más adecuado. Lo que pasa, Fernando, que no es solamente lo que sale en la ley. ¿Quién ve el proceso de adopciones? Hay una evaluación por parte del Sename, pero quien finalmente, quien asigna al menor a determinada familia es el juez de familia, el Poder Judicial. Pero yo al juez le tengo que decir... Como está en crisis, no les creo claro, mucho. Y yo al juez le tengo que decir, o le tengo que presentar en la misma ley cuáles son los requisitos esenciales para poder entregar en adopción a un menor. Entonces, cuando yo pongo este rol, lo que le estoy diciendo al juez de manera bien indirecta, pero también bastante clara, diría, es tenga preferencia por hombre y mujer en una relación de pareja, es decir, una familia heterosexual. Y por eso a nosotros nos molesta tanto, porque finalmente están haciendo un requisito y están tratando de mantener una discriminación institucional. Pero honestamente, si fuera aprobado, yo creo que el Tribunal Constitucional igual lo vota, porque yo te mencioné otra vez que la ley Zamudio ahora sí puede entrar al ámbito de poder votar proyectos de ley, no de los que existen, pero sí de los nuevos. Yo creo que no pasaría. Pero sin embargo, igual la señal es tremendamente mala por parte del gobierno. Y la verdad que yo no entiendo si existe Bópoli o no existe Bópoli dentro del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Porque ya a esta altura pareciera que la UDI gobierna, la UDI asesora, la UDI firma los decretos, la UDI todo. Si no lo sabes tú... Imagínate cómo vas a nosotros. Que si yo no soy de Bópoli. No, está bien, pero eres pero déjame criticar, po. Una pregunta, me hacen responder a mí mismo, no vale. ¿Cómo está el proyecto hoy en día? ¿Es un criterio de guía para el juez de familia o es un criterio excluyente? Es que eso está ambiguamente redactado. Claro, es que ahí está el problema, porque puedo ser impopular y decir, confiemos en los jueces, que si bien es un criterio guía, puede no... Es que eso, mira, lo del criterio guía, en términos voluntarios, digamos... Prefiere usted, es la postura del ministro de Justicia. Sin embargo, por ejemplo, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, ella cuando vio el proyecto también dijo que era tremendamente ambiguo. Lo que ella entendía es que no se le daba exclusividad a las parejas heterosexuales. Entonces está tan mal escrito incluso la frase que todos entendemos cosas distintas. ¿Ah? O sea, para que con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe estemos de acuerdo en que esa frase no tiene que ir, algo raro está pasando acá. ¿Ah? No, lo que pasa es que yo entiendo que la senadora Jacqueline Van Rysselberghe lo que están solicitando desde hace tiempo desde la UDI es que sea explícito que debe haber un padre y una madre. Sí. No los roles. Y nosotros explícitamente no porque queremos porque no quieren que haya dos hombres o dos mujeres donde uno diga, oye, yo hago el rol de padre, yo hago el rol de madre, y por lo tanto, si lo que se intenta evitar es el acto de la adopción homoparental. Independientemente de... Yo insisto en la jefatura de hogar femenina a la senadora que lea lo que hacen las mujeres, el 40% del país que no tienen un hombre al lado y que subsisten, son felices y crean. Pero no le son felices, no hay que pedirle mucho a la senadora, a la honorable senadora, porque cuando le hablaron de feminismo se tomó una foto maquillándose. O sea, eso no es cachar nada. Claramente. Pero yo creo que... Oye, perdón, para cerrar el tema de las adopciones. Yo igual quiero felicitar al diputado Pepe Out, quien envió un proyecto de ley junto de manera bien transversal, hasta Jaime Belolio de la UDI lo firmó, que modifique el artículo 187 del Código Civil, que es la filiación. ¿Qué es la filiación? Para que las personas entiendan, parentesco. Y la posibilidad de que una persona pueda tener un papá o una mamá o ambos. Pero la ley actualmente no permite que una persona tenga dos papás o dos mamás. Esta modificación que le envió lo permitiría eventualmente y viene a complementar la ley de adopciones, porque vamos a tener adopciones, pero vamos a tener un problema con la filiación. Yo esperaría que el diputado Belolio sea uno de los que nuevamente actúe como díscolo en función de los niños y niñas, que yo creo que es lo que más está en juego, sobre todo cuando nuestra infancia ha sido tan maltratada por mucho tiempo. Yo creo que no es menor, que la usan como eslogan, no es menor el indicador que salió de la cantidad de niños y niñas que viven en situación de calle. 547, ¿no? Es muy alta y se le pone poco atención, y los primeros programas y proyectos de ley que van en determinar acciones de menores de edad están en función de la penalización. O sea, los proyectos de ley que salen con más urgencia, los que el gobierno le pone suma urgencia, es el proyecto de aula segura, la protección de menores, etcétera. Y ahí yo creo que hay que ponerle ponerle como el cascabel al gato. Hay más cosas todavía hay más cosas. Uy, te salió como canción, suave.
Hay más cosas todavía. Es como Hay más una, cosas todavía. una frase de... Todavía podemos seguir sorprendiéndonos. Se van a presentar probablemente las reformas más importantes de este gobierno en los próximos meses, desde pensiones, la laboral que pero las 108 horas. ISAPRES. Que ya se hay que esperar a que se haya una... Entiendo que también se va a presentar algo que modifica a Carabineros y probablemente la Fuerza Armada en una serie de materias. Y por lo tanto tú tienes 5 o 6 cosas que vas a tratar que son tremendamente profundas, que alteran mucho, sin tener mayoría en ninguna de ellas el gobierno y sin tener claridad de para dónde salen las balas. O sea, no sé si tenga o no tenga mayoría porque va a depender del tipo de proyecto. Por ejemplo, en el caso de Carabineros y Fuerza Armada, que yo encuentro tremendamente relevante porque además usan muchos recursos del Estado y de repente no se ven los resultados que uno esperara. No salen los recursos. O no salen los recursos. O no salen los recursos. Bueno, salen, pero para algunas cuentas corrientes. El tema es que cuál va a ser efectivamente la modificación que van a presentar. Yo creo que Carabineros es una institución que ha salido tremendamente lastimada. Es una institución que tiene muchas falencias, sí. Yo voy a muchas marchas y me toca lidiar mucho con Carabineros. Pero también hay sufrimiento por parte de las mismas personas que están dentro de la institución. O sea, hay una sobreexplotación laboral brutal al interior de Carabineros. Carabineros, con la excusa de que son una policía militarizada, no pueden tener sindicatos. ¿Cómo entonces ellos están denunciando las irregularidades que se cometen al interior de la institución? No pueden, porque hay cadenas de mando y ahí es cuando pasa que después se roban la plata. O sea, a las Carabineros no les reconocían el derecho, el fuero maternal. Claro, entonces depende mucho de lo que vayan a presentar como proyecto de ley en modificación de Carabineros. Ahora, yo soy partidario de que efectivamente debemos tener una policía nacional, profesional, etcétera, bien pagada, porque la verdad que Carabineros tampoco es bien pagado, pero también creo que ya a estas alturas del partido es necesario que en Chile exista una policía regional y eventualmente policías municipales. Carabineros no da abasto. Llámate un sábado en la noche a Carabineros porque se te meten a robar, llegan media hora después. Y llegan guardias municipales que no tienen atribuciones para nada. Pero aparte de eso, lo que decía Fernando de la reforma laboral, que yo creo que los dichos de esta semana y el fin de semana han sido... Ahí donde estabas sentadita. Aquí, que tengo el honor, han sido horrorosos. Yo creo que el ministro está demasiado entusiasmado con su cara redondita con la reforma, y me parece que las cosas que ha dicho son abominables. O sea, esta cosa de entrar a las 7 de la mañana, es como, yo creo que o se lanza solo, sin pensar, de verdad, sin haber dado una discusión, sin haber dado a conocer obviamente el proyecto de ley. Y por otro lado, el tema de las FP, que no van a ser un 25% menos de jubilación, que ya no alcanza ni para el remedio de la presión, digo yo, y el alza de la luz. A mí me parece que son 3 temas que van a tocar de alguna manera, espero a la sociedad chilena de alguna manera colectiva, porque yo creo que lo único que hacemos son reacciones individuales, y que finalmente son reacciones individuales que están incidiendo en nuestra salud mental. Yo creo que hay una falta de organización colectiva. Se vio para la marcha del 1 de mayo de los trabajadores, con 2 marchas distintas, mucha desunión y desunión y falta de organización en el marco de 3 reformas importantes. Eso me parece que es preocupante como país. Yo creo que el gobierno ha hecho mucha carga a que sus proyectos de ley son de modernización. La modernización laboral, la modernización tributaria, pero yo en cada una la encuentro cada vez más premodernas. O sea, no me parece que vaya a ser moderno que los trabajadores y las trabajadoras pierdan sus derechos laborales. Eso es como retroceder al inicio de la revolución industrial, cuando... Claro, un poquito más atrás. Claro, que era retroceder y que nadie tenía derechos, solo tenía derechos quien tenía el control de la industria, de la empresa, y el otro... tenía que ver cómo lo resolvía el día a día. Tenemos las históricas manifestaciones que hubo en nuestro país, pero también en otros, o sea, lo que pasó con las mujeres en Nueva York, etcétera, porque había una acción premoderna de establecer la relación del trabajo. Y yo creo que eso es lo que busca la reforma del gobierno. O sea, cuando dicen que irse a las 5 de la mañana, llegar a las 7. ¿Quién se hace cargo de los niños a esa hora? Claro.
Se irán solo al ¿Dónde colegio. están los niños primero? Se van solos, Se van solo al colegio. preparan el almuerzo Y eso solo. para trabajar 4 días a la semana. Claro, ¿verdad? para trabajar Claro, y 4 pasáis todo el viernes durmiendo porque estáis reventados. Hay po. reventado a punto de rabotril. Hay una relación bastante premoderna para entender. O sea, los niños también van a tener que ir a trabajar porque va a ser una reforma moderna. Oye, y los adolescentes que pueden tener hasta 6 horas de trabajo. Mal. Es como que estamos retrocediendo al siglo XVIII, ni siquiera al XIX. Pero sí las organizaciones sindicales, ni presindicales anarquistas, ni mucho más revolucionarias de ese siglo, porque hoy día está todo eso muerto. ¿Cuánto está la tasa de sindicalización? Creo que 17, 18% más o menos. Baja, muy baja. Y con organizaciones también del trabajo bastante precarias en términos de modernización de sindicatos. O sea, la CUT también está está en una crisis. Es que también está bastante inflada, porque esa cifra, básicamente... la cuenta RUT. No, porque como los sindicatos se pueden constituir, pero al mismo tiempo pasa un tiempo para que los destituyen por la cantidad de afiliados para constituirse, el intervalo hace que la cifra real sea menor. O sea que puede ser más baja. Porque además sindicatos muy limitados, o sea, sindicatos con 10 personas, 15 personas, 20 personas, muy pequeños. Nos tenemos que ir. Le agradecemos a Karina Olivasi o Oscar Rementería. Muchas gracias, don Fernando, por la Ya, que nos invitación. baje la luz. Que te vaya muy Gracias. bien. Que nos También baje la luz, Claudia. se puede hacer un cambio con ley para bajar la luz. Sí, señor, se puede hacer un cambio de ley. Sí, pero bajáis la rentabilidad de las empresas. y baja. Lo otro que yo iba a decir Mira. antes de irnos, ayer llegamos al punto de no retorno de las emisiones Oye, de sí. CO2, eso se me olvidó. Llegamos al comentar. punto de no retorno. Y viene la cumbre de los pueblos paralela al cambio Van a climático. empezar a llover pescado. Mira, Pescado con adentro con bolsa. vi una película china. Ya, me tengo que poner. Ya, Juan. Una película china en Netflix que se llama The Wandering Planet. El planeta vagabundo, llamado, que deambula por todas partes. Y que es la película esta, es como el Día de la Independencia, ¿sí? ¿Te acordás? Pero- El planeta errante. ¿Ah? El planeta errante. Planeta errante. Ya también la vi. ¿La viste? Ya, la vamos a buscar. Buena la Pero película. viene- Oye, viene la está en gigante. Netflix. yo me sentía un chino más. Hoy los chinos salvaron el mundo. Primera vez. Es claro, son la Con el capitalismo salvaje, esta no sé lógica qué de Hollywood de que tú tienes siempre como con el Día de la Independencia. Sí, con la ola el gigante El echando a presidente Nueva es el York. que maneja el cohete que se yo libera al planeta de la invasión. Aquí son los chinos los que derivan, pero está tan bien hecha. La producción Ya la es vamos a buscar. buenísima y es súper te mantiene así, Así, pegadito. con el ojo así. abierto. ¿Y chinito? Chinito. ¿La va a censurar Pompeo? No, No está, creo ya que está le en gusta Netflix, ya está en Netflix. Feo. Véanla. No, pero buena, Chao, chao. recomendable. El planeta errante en Netflix. Planeta Errante, ese. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.